Saludos. Hoy vamos a continuar con los signos vitales. Esta vez vamos a hablar de la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. La presión arterial es imprescindible para que la sangre circule por los vasos sanguíneos. La tensión arterial. La tensión arterial es aquella resistencia que oponen las paredes arteriales a la presión de la sangre. No debemos confundir entonces estas dos definiciones. Presión arterial es la presión que ejerce la sangre contra la pared de las arterias. En cambio, la tensión arterial es la resistencia de la pared de las arterias a la presión de la sangre. Dentro de la presión arterial vamos a tener dos valores, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. La presión arterial sistólica es aquel valor máximo de la tensión arterial cuando el corazón se contrae. Y la presión arterial distólica es el valor mínimo de la tensión arterial cuando el corazón se expande. Para la medición de la presión arterial se puede realizar mediante el manómetro o esfingomanómetro, también conocido como tensiómetro. Este puede ser a base de una columna de mercurio o puede ser del tipo aneroide. Y sus valores se van a registrar en milímetros de mercurio. Cuando vayamos a registrar la presión arterial, es recomendable siempre utilizar o registrar con un número par. Aquí tenemos una imagen de un esfingomanómetro de mercurio, que es el instrumento estándar recomendado por la OMS para la medición de la presión arterial. Y aquí tenemos un esfingomanómetro aneroide que no es muy recomendable ya que se suele descalibrar con facilidad. Para tomar la presión arterial debe realizarse en ambos brazos con el paciente sentado pero también de pie, en decúbito, sentado y de pie. El brazalete debe tener el ancho por lo menos el equivalente del 40% de la circunferencia del miembro utilizado. El miembro debe estar a nivel del corazón. Para nosotros poder clasificar de manera clínica una hipertensión, es decir, una presión arterial alta, elevada, esta clasificación clínica de la hipertensión se debe realizar de la siguiente forma. Primero, deben haber 3 registros concordantes, es decir, en 3 oportunidades de toma de la presión arterial, esta debe ser elevada. Estos 3 registros van a ser espaciados, por lo menos de una semana cada uno. Se recomienda que estos registros o para obtener estos registros, quien vaya a tomar la presión arterial sea el mismo médico. Aquí tenemos una tabla que nos va a permitir
clasificar las cifras de hipertensión arterial. Vamos a hablar de una presión arterial óptima cuando ésta sea menor a 120 la presión arterial sistólica y menor a 80 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica. Esos valores están dentro de lo que consideramos una presión arterial óptima. Vamos a considerar normal cuando tengamos una presión arterial sistólica de 120 a 129 milímetros de mercurio y una diastólica de 80 a 84. Presión arterial normal alta viene a ser aquella presión que oscila entre 130 y 139 la sistólica y la diastólica de 85 a 89. Ya hablamos de hipertensión grado 1 cuando la presión arterial sistólica oscila entre 40 y 159 milímetros de mercurio y la diastólica entre 90 y 99. Hipertensión arterial grado 2 va a ser de 160 a 179 la presión sistólica y 100 a 109 la presión diastólica. Hipertensión grado 3 va a ser una presión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica mayor a 110 milímetros de mercurio. También dentro de la hipertensión tenemos un tipo de hipertensión sistólica aislada, es decir, las cifras de la presión arterial sistólica va a estar elevada, mayor a 140 milímetros de mercurio, siendo que la diastólica va a estar conservada o menos de 90 milímetros de mercurio. Entre los factores que determinan la presión arterial, dos son los más importantes. El primero es el gasto cardíaco, que afecta principalmente a la presión sistólica. Y segundo, la resistencia vascular periférica, reflejada preferentemente por la presión diastólica. En menor grado influyen también la volemia, la elasticidad de la aorta y de las grandes arterias y la viscosidad de la sangre. Otros factores a tomar en cuenta en la medición o toma de la presión arterial que de alguna manera pueden afectar de manera indirecta son el instrumento con el que se vaya a tomar la presión arterial, la técnica utilizada, el examinador, el examinado y también va a influir el ambiente. Dentro de los métodos de obtención de la presión arterial tenemos dos, el método palpatorio y el método auscultatorio. Vamos a decir que estos dos métodos no son métodos aislados entre sí, sino más bien son métodos complementarios que nos van a permitir tener un resultado fiable en la medición de la presión arterial. El método palpatorio sirve para medir principalmente la presión sistólica, ya que con este método no podemos medir la presión diastólica. Y el método auscultatorio va a medir tanto la presión sistólica como también la presión diastólica. Aquí tenemos una imagen del método palpatorio y aquí otra del método auscultatorio. En relación a la técnica de la toma de la presión arterial, al final de la exposición vamos a tener
un video que va a ilustrarnos aquello. En la toma de la presión arterial vamos a tener algunas variaciones en el sonido y en los ruidos que van a determinar un fenómeno que se llama fenómeno de Korotov. El fenómeno de Korotov son aquellas variaciones que experimentan los ruidos que se oyen sobre la arteria braquial por debajo del manguito, mientras éste se desinfla. Es decir, cuando aplicamos el método auscultatorio en la medición de la presión arterial. Aquellos sonidos que percibimos con el estetoscopio cuando desinflamos el manguito son los sonidos que van a darnos origen al fenómeno de Korotov. Estos sonidos van a clasificarse en 5 fases. La primera fase vamos a tener ruidos o sonidos sordos. Van a ser de brusca aparición y van a ser unos ruidos claros que se van a intensificar. En la fase 1 tenemos ruidos sordos. Después, en la fase 2, estos ruidos se van a hacer más suaves y prolongados. Van a ser ruidos soplantes. Tenemos nuestra fase 1. Estos ruidos después se hacen más suaves y prolongados como soplos y esto determina nuestra fase 2 del fenómeno de Korotkov. La fase 3. En la fase 3, los ruidos se van a volver a intensificar. Estos ruidos se van a hacer mucho más nítidos. Vamos a tener sonidos o ruidos retumbantes. Aquí tenemos una fase 3 con nuestros ruidos retumbantes, que se hacen mucho más audibles que en la primera fase. En la fase 4 o en la cuarta fase, los ruidos van a ir decreciendo rápidamente de intensidad. Se los describe como ruidos algodonosos. Después de una fase 3 intensa con ruidos retumbantes, estos se van a ir rápidamente decreciendo en intensidad hasta que llegamos a nuestra fase 5, que va a ser la desaparición total de los ruidos. El fenómeno de Korotov consiste en estas 5 fases de ruidos y sonidos que se perciben con el estetoscopio cuando desinflamos el manguito aplicando el método auscultatorio. Tenemos otra imagen que nos detalla el fenómeno de Korotov. Algunos llaman también aquellos sonidos los ruidos de Korotov. Estos ruidos de Korotov son ruidos de baja frecuencia. Por lo tanto, para poder auscultarlos y escucharlos, vamos a requerir usar la campana del estetoscopio, no el diafragma o membrana, sino la campana del estetoscopio. Vamos a hablar ahora de otro fenómeno que es el agujero auscultatorio. El agujero auscultatorio es la desaparición momentánea de los ruidos arteriales cuando se hace la descompresión. Por ejemplo, en pacientes hipertensos y coronarios,
los ruidos arteriales dejan de oírse, es decir, estos ruidos arteriales desaparecen en correspondencia a los ruidos con carácter de soplo, es decir, a la fase 2 del fenómeno de Korotkov. Y es común tomar por presión sistólica al comienzo de la fase 3. Puede extenderse por 40 a 60 milímetros de mercurio y por lo tanto inducir a errores en la toma y registro de la presión arterial. Es decir, cuando empezamos a tomar la presión arterial y si es que no lo hacemos de manera correcta, y más aún si nuestros pacientes son hipertensos o coronarios o con enfermedades coronarias, podemos caer en el error del agujero auscultatorio, que básicamente consiste en que nosotros cuando estemos tomando la presión arterial no escuchemos estas dos fases, la fase 1 y la fase 2. Específicamente la fase 2 porque estos ruidos son soplantes, son suaves y prolongados. Por lo tanto, a veces uno se confunde y no logra o deja de percibir estos dos ruidos anteriores y directamente percibe el ruido de la fase 3, es decir, los ruidos retumbantes. Por lo que en la medición de la presión arterial y su registro, solo va a tomar el registro a partir de esta parte, de esta línea, dándonos una presión arterial sistólica con un error en cuanto a la medición, la va a infraestimar, ya que no se ha registrado estos dos primeros ruidos de la fase 1 y fase 2 y directamente se registra a partir de la fase 3. Por lo tanto, toda esta parte que no se ha registrado o no se ha percibido por el médico constituye el agujero auscultatorio. Puede extenderse por 40 a 60 milímetros de mercurio. Este error se evita determinando primero la presión sistólica por palpación, es decir, aplicando el método palpatorio. Por eso decíamos que tanto el método palpatorio como el método auscultatorio son dos métodos complementarios y no pueden tomarse o no puede únicamente de manera aislada registrarse solo la presión obtenida por el método auscultatorio. Siempre es bueno tomar previamente la presión arterial por el método palpatorio. ¿Para qué? Para evitar el entrar en el agujero auscultatorio, ya que el fenómeno del agujero auscultatorio es un error auscultatorio del método auscultatorio, pero no del método palpatorio. Hablamos de hipotensión ortostática o postural cuando existe un descenso mayor de 15 milímetros de mercurio de la presión sistólica y diastólica cuando el paciente cambia de posición, es decir, de un decúbito supino a la posición de pie. Esto suele suceder en pacientes con feocromocitoma, en pacientes diabéticos complicados, en pacientes hipertensos en tratamiento. Lo normal es de que cuando se va a cambiar de posición del decúbito supino a la posición de pie, no exista un descenso mayor a 15 milímetros de mercurio,
sí puede haber un descenso en la presión arterial, pero no debe sobrepasar los 15 milímetros de mercurio. Si sobrepasa los 15 milímetros de mercurio, entonces ya hablamos de hipotensión ortostática o postural. Las variaciones patológicas de la presión arterial. La elevación persistente de la presión diastólica, casi siempre asociada a la elevación de la sistólica, acompaña a procesos de diversa naturaleza, como ser procesos de carácter renal, como por ejemplo glomerulonefritis, pielonefritis, riñón poliquístico. La elevación de la presión arterial también se puede dar por procesos vasculares, es decir, alteraciones consistentes en estenosis de las arterias renales, coartación de la aorta, o también puede presentarse por alteraciones endocrinas, como ser el aldosteronismo primario, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing. Estas entre algunas causas que nos llevan a una elevación persistente de la presión diastólica. Pero hay que recalcar que la mayor causa de hipertensión arterial, cerca al 90%, no la constituyen las alteraciones renales, vasculares ni endocrinas, sino la causa es desconocida y a ello se llama hipertensión esencial, que es en mucho la más frecuente. Ahora debemos aclarar que también existe hipertensión que afecta solamente a la presión sistólica, permaneciendo la presión diastólica dentro de límites normales. Se puede apreciar en estados hiperkinéticos, en bradicardia acentuada, insuficiencia aórtica, fístulas arteriovenosas, disminución de la elasticidad de la aorta y grandes arterias. Hablamos de hipotensión arterial cuando las presiones sistólicas son inferiores a 90 milímetros de mercurio y puede observarse en casos de shock, síncope, hipotensión ortostática de causa iatrogénica, como por ejemplo la asociación de hipotensores y antidepresivos. Puede observarse también en enfermedades caquextizantes crónicas, o también se puede observar hipotensión de forma constitucional en algunas mujeres jóvenes y delgadas. Con todo esto debemos decir que la presión arterial, como signo físico que es, debe ser interpretada a la luz de otros síntomas y signos, y no únicamente de manera aislada. Muchas gracias. Ahora vamos a ver un par de videitos en cuanto a los ruidos de Korotov y también a la técnica de toma de la presión arterial por el método palpatorio y por el método auscultatorio. Gracias por su atención y hasta la próxima. De medición manual.
Ubique la arteria braquial por palpación en el lado interno del brazo y pliegue del codo. Coloque el manguito ajustado, firme y seleccionado de acuerdo a la circunferencia del brazo del examinado. La cámara de goma inflable al interior del manguito debe rodear el 80% del brazo y su borde inferior, que dará 2,5 centímetros sobre el pliegue del codo con los tubos de conexión paralelos al trayecto de la arteria braquial. Determine el nivel máximo de insuflación. Para ello, ubique la arteria radial por palpación y sin dejar de presionarla, infle lentamente el manguito hasta el nivel de presión en el que deja de palparse el pulso radial. Esta será la presión sistólica palpatoria. A partir de este valor, súmele 30 milímetros de mercurio. Desinfle totalmente el manguito y espere 30 segundos antes de inflar nuevamente. Coloque el diafragma del fonendoscopio sobre la arteria braquial y bajo el borde inferior del manguito, con una presión suave, asegurando que contacte la piel en todo momento. Insufle el manguito en forma rápida y continua hasta el nivel máximo de insuflación ya calculado. Abra la válvula de la pera de insuflación de manera que libere el aire de la cámara a una velocidad aproximada de 2 a 4 milímetros de mercurio por segundo. Simultáneamente, observe la columna de mercurio, identificando el nivel donde aparecen las fases 1 y 5 de los ruidos de Korotkov. La fase 1 de los ruidos de Korotkov corresponde a la presión arterial sistólica y la fase 5 a la presión arterial diastólica. En ocasiones,